de Hebreos está lleno de muchas advertencias. El libro de Hebreos, a lo largo de sus 13 capítulos, viene hablándonos de distintas advertencias que los creyentes necesitaban tener clara en su mente y en su corazón. Y es por eso que el autor en distintos lugares exhorta a los seguidores del Señor a que estén atentos, a que estén apercibidos a ciertas cosas. Ciertamente los creyentes a los cuales el autor les escribe, ellos son exhortados a ir y avanzar hacia la madurez espiritual. Pero interesantemente estos hermanos parece que en medio de su caminar diario estaban teniendo algunas lagunas, estaban teniendo algunas luchas, estaban teniendo algunas circunstancias difíciles. Inclusive había algunos que estaban en el proceso de tomar la decisión de dejar de seguir avanzando en la fe. Algunos de ellos estaban siendo tentados o seducidos por no seguir adelante en su caminar cristiano. Algunos de ellos estaban internamente teniendo una lucha por no seguir avanzando en su caminar en el Señor. Y es en ese contexto que el autor, por eso él tiene una serie de advertencias que le da a los creyentes a lo largo del libro, y en medio de esta sección que inicia en el versículo 11, él hace una advertencia a los hermanos y les dice, si usted ve el versículo 11, dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice 5:11, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Pareciese que los hermanos, el autor de Hebreos llega y les dice, bueno, venimos hablando de que Jesús es un gran sumo sacerdote y sobre este tema tenemos mucho que decir, pero yo no puedo hablarles más de este tema porque os habéis vuelto tardos para oír. No tiene sentido de que yo les siga hablando a ustedes de que Jesús es el gran sumo sacerdote y comparar y hacer una comparación de Jesús con Melquisedec. Y no les puedo hablar de estos temas porque ustedes se han convertido y se han hecho gente que es tarda en escuchar. Cuando se dice que alguien es tardo en escuchar, que tiene un problema para oír, no estamos hablando aquí de un problema auditivo, estamos hablando de un problema espiritual. Estamos hablando de que ellos no podían seguir escuchando ciertos temas porque no habían madurado todavía, y por eso el autor del libro de Hebreos les dice, no les puedo seguir hablando de este tema. Ustedes se han hecho tardos para oír y no tiene sentido de que yo les siga hablando de este tema. ¿Saben? Ellos no querían escuchar lo que Dios quería decir, lo cual era un problema. El hecho de que el autor de Hebreos llega y dice, no les puedo seguir contando y hablando de este tema, del tema de que Jesús es el gran sumo sacerdote, porque ustedes todavía no han madurado. Ustedes todavía no han madurado espiritualmente y por eso prefiero dejar ese tema allí pendiente porque ustedes todavía no han desarrollado la capacidad para escuchar lo que les tengo que decir. Miren, uno se pregunta, ¿qué estaría pasando con estos hermanos? Para que el autor del libro de Hebreos llega y dice que lo que iban a escuchar era difícil de explicar y ellos no estaban preparados para escucharlo. Y no estaban preparados porque habían cerrado su oído y se habían hecho tardos para oír. Cuando hablamos de ser tardos para oír, estamos hablando de una persona que no tiene la capacidad de escuchar ciertos temas, que no tiene la capacidad de poder oír ciertos asuntos, porque no los va a entender, porque no los va a comprender, porque hay cosas que no va a lograr captarlas. Y qué triste es cuando escuchamos a un autor como el que escribe el libro de Hebreos, escribirle a cristianos y decirles, ustedes no están preparados. Pero algunos de ellos eran creyentes probablemente de mucho tiempo, creyentes de muchos años de ir a la iglesia, creyentes de muchos años de caminar con el Señor.
creyentes que habían escuchado el mensaje del Evangelio desde hace mucho tiempo atrás. Pero qué increíble darnos cuenta de que hay momentos donde algunos que a pesar de que han caminado y transitado por el camino de la fe, llega un momento en que se les dice, pues no puedo hablarles de algunos otros temas porque ustedes no están preparados ni maduros para escuchar esto. Palabras, pareciesen palabras muy duras, pero eran palabras de advertencia del autor que llega y dice, ustedes en medio de su situación necesitan ser consolados, necesitan ser enseñados y les necesito advertir que hay cosas que todavía no les voy a poder decir porque ustedes no tienen la madurez para poder escucharlas. Esas son palabras fuertes, esas son palabras un poco duras para un creyente. Pero cuando leemos esa realidad y el contexto, nos damos cuenta de que había muchas personas a las cuales el autor les escribe que no habían madurado en su fe. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que a pesar del tiempo, a pesar de los años, estas personas no habían madurado en su fe, no habían crecido? Teniendo que ser gente ya preparada, gente con la capacidad de escuchar ciertos temas, el escritor llega y les dice, dirigido por el Espíritu de Dios, ustedes no pueden escuchar esto todavía porque ustedes son gente inmadura. El versículo 12, en su primera parte, 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Nuevamente se menciona la palabra alimento sólido que se menciona en el versículo 14. Lo que le está diciendo el autor a estos hermanos es que a pesar de que ellos tenían muchos años de caminar en el Señor y ya debían de ser gente madura, pero no lo eran. Ya ellos debían de haber madurado espiritualmente, pero no lo habían hecho. Y debían de ser gente que ya se debían de estar reproduciendo su fe en otras personas, pero no lo estaban haciendo. Ya ellos deberían de ser maestros de otros, pero no lo estaban haciendo. El autor llega y les dice, ustedes deberían de ser ya maestros. El tiempo pasado. El tiempo pasado ha avanzado, han pasado los años y ustedes deberían de ser gente madura que está guiando a otros en el camino de la fe. Ustedes deberían de estar reproduciendo la fe y el conocimiento que han adquirido con los años, deberían de estarlo reproduciendo en otros, pero ustedes no están en esa condición. Ustedes deberían de ser capaces de enseñar a otros y aún de recordarse la verdad a ustedes mismos, pero no lo están haciendo. Y llega y les dice, ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Mire, aquí es donde el autor hace un contraste entre la leche y el alimento sólido. Pensemos un poquito en nuestro propio contexto. ¿A quién le damos leche habitualmente? ¿Cuántos de los que están aquí todavía toman mamadera? ¿Ah? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Alexander sí, a ese lo exhibimos. A ese lo exhibimos. Él puede tomar mamadera todavía. Bueno, yo cuento y la gente se ríe conmigo, pero yo tomé mamadera hasta los 9 años. Sí, sí, sí. Yo la agarraba y yo le dije a mi madre que no podía botarla. Y yo ahí mismo iba y le ponía leche y me lanzaba en la cama a ver televisión. Bandido, muchacho, ¿verdad? Tremendo. Pero le voy a decir algo. Imagínese un adulto que todavía decide agarrar una mamadera y seguir bebiendo. Eso se vería un poco raro. Bueno, de 9 años se ve raro. Aunque hay niños creciditos ya en edad en la escuela que todavía les gusta beber mamadera. El tema es que en medio de todo esto se hace un contraste entre la leche y entre el alimento sólido. Pareciese que el autor empieza a decirle a los hermanos, ¿saben algo? Ustedes no están preparados para el alimento sólido. Ciertamente, usted no le da a un niño pequeño, usted no le empieza a dar, ¿cómo se llama? Una chuleta ahumada, ¿verdad?
a un niño recién nacido, ni arroz con porotos. ¿Verdad que no? Usted le da leche, porque en su condición, en su estado, en esa etapa de la vida, él necesita su leche, ya sea leche materna o leche de esta que usted disuelve en agua. Usted le prepara eso porque eso es lo que él requiere en esa etapa de la vida. No, cuando ya llega a cierta edad, usted le empieza a dar otros alimentos. Y hasta el punto en que llega un momento en que usted le da cualquier alimento sólido y lo come sin problemas. Lo que está diciendo el autor con todo esto es: ustedes no han madurado, ustedes no han crecido, ustedes necesitan tomar todavía leche. Ustedes necesitan todavía tomar leche, ustedes no están preparados. Qué triste es pensar que alguien que había transitado por el camino cristiano por mucho tiempo, que se le había enseñado, que se le había instruido, que se le había formado en la fe, llega a un punto donde se nos diga: usted todavía es un niño espiritual, usted todavía necesita leche, cuando los años nos deberían de llevar a ser gente ya adulta, que come alimento sólido y que podemos digerir y comer cualquier tipo de tema de la Biblia sin problema, ¿verdad? Porque el paso del tiempo nos ha enseñado. Dios a través del tiempo y por su espíritu y la palabra nos enseña, nos hace crecer, somos fortalecidos en ella. Eso es lo que se espera y eso es el proceso natural para llegar a la madurez. Entonces el autor llega y les dice: ustedes tienen necesidad de leche en el presente y no de alimento sólido. Ustedes no han madurado. Ustedes no han madurado porque el hecho de que ustedes estén, algunos de ustedes estén en un punto donde estén pensando y considerando volver atrás, retornar a lo pasado. ¿Cómo es posible que ustedes que tienen una noción de la verdad, ustedes estén siquiera pensando en hacer algo así? Entonces el autor confronta a estas personas. Sigue diciendo la parte final del verso 12 en adelante. Llega y dice, leo el verso 12: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando miramos el contexto de todo esto, nos damos cuenta que el autor del libro de Hebreos no tiene la intención de darnos una receta de comida cuando habla de alimentos sólidos. Está haciendo una comparación de creyentes no maduros y creyentes maduros. Los creyentes no maduros son aquellos que necesitan leche espiritual. Los creyentes maduros son los que pueden comer alimentos sólidos. Ese contraste lo que plantea es que la leche representa lo básico de la fe y el alimento sólido representa la enseñanza más completa. Y es por eso que probablemente el autor del libro de Hebreos no le podía hablar a ellos de estos temas, porque ellos no estaban preparados. Y por eso él prefiere advertirles, exhortarles y llamarles la atención. ¿Cómo es posible que todavía ustedes sean niños espirituales? ¿Cómo es posible que ustedes en la etapa de vida que tienen, después de tantos años de transitar por la senda del Señor, después de tantos años de caminar por la senda espiritual, ustedes todavía estén en el mismo punto que hace mucho tiempo atrás? Y los exhorta, les llama la atención. Ciertamente, un nuevo creyente en Cristo necesita leche espiritual. Y esa leche espiritual les va a ayudar a crecer. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro, hablando a los creyentes, llega y les dice, Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
En algún momento de nuestras vidas necesitamos leche espiritual. Necesitamos conocer lo esencial de la fe, lo esencial de la palabra. Y eso nos ayuda a crecer, nos alimenta y nos permite irnos desarrollando hasta el punto que ya en un momento determinado en nuestras vidas ya no necesitamos las cosas básicas o fundamentales de la fe, sino que ya podemos alimentarnos de otros temas y de otros asuntos mucho más profundos y relevantes. Mire, los creyentes que maduran, los creyentes que crecen en la fe, en su fe, en la fe en Cristo Jesús, no son niños. No son niños. ¿Por qué? Porque el paso de los años les ha permitido crecer y desarrollarse. Ya no son niños que son engañados por el error. Aquellos que han crecido en la fe a través de los años son personas que puede andar por allí cualquier viento de doctrina y de ideas extrañas que inmediatamente identifican esas situaciones y dicen, no, eso no es de Dios. Porque conocen la palabra, porque conocen el mensaje del evangelio. E inmediatamente cuando escuchan por allí ideas locas que andan en boca de muchos y que dicen ser mensajes de parte de Dios, inmediatamente usted llega y dice, no, eso no es de Dios, porque usted conoce la palabra, porque usted conoce el mensaje del evangelio y usted no es llevado por doquier por los vientos de doctrina que andan por allí, como dice Efesios 4:4. No somos llevados por los vientos de doctrina y de ideas y de conceptos de la gente. Mire, hoy en día es tan frecuente encontrar todo tipo de cosas. Pero usted encuentra locuras en YouTube, es tremendo. Usted se pone a escuchar en ocasiones algunas cosas que ponen por allí y yo me aterro. A mí es hasta que se me crispan los pocos vellos que tengo en los brazos. Y digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que esta gente está hablando? Y usted ve cantidad de gente poniendo comentarios, qué bendición la palabra que nos está dando. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien le diga amén a algo así? Bueno, hay gente que todavía son niños espirituales que no pueden discernir entre la verdad y el engaño, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso, parte del proceso del crecimiento y del desarrollo de un cristiano, amado hermano, es que usted toma leche espiritual, pero llega un momento donde usted puede empezar a comer alimentos sólidos porque ha madurado en la fe. Y Dios quiere que todos nosotros alcancemos esa estatura, alcancemos ese nivel. Dios desea que usted y yo podamos fructificar, pero para poder crecer y desarrollarnos, necesitamos desarrollar hábitos que nos permitan pasar de ser niños espirituales a ser adultos espirituales. Pasar de gente que toma leche espiritual a ser gente que come alimentos sólidos. Mire, la Biblia nos da cantidad de ejemplos de niños espirituales, de gente que conoce el evangelio, que ha escuchado el mensaje del evangelio, pero que su condición es una condición de niñez espiritual. Un niño espiritual es aquel que se gloria en los hombres. Y cuando pienso en eso, pienso en los hermanos en Corinto. Los hermanos en Corinto, dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12, que tenían una disputa entre ellos. La disputa entre ellos es: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El pleito y la situación entre ellos era que habían unos que se sentían identificados con Apolos, habían otros que se sentían identificados con Pablo y decían: no, a mí me fascina Pablo, ese sí es un hombre. Y otros: no, a mí es Apolos, es que qué retórica. Ese hombre se para en el púlpito y qué hermoso que predica. Y aquello empezó a generar una tensión en la iglesia entre los hermanos, porque cada uno tenía su bando. Cada uno llegaba y decía: a mí me fascina este líder, a mí me fascina este otro líder dentro de la iglesia, a este líder sí lo respeto, a aquel no me gusta mucho, ni modo, no me cae muy bien. Y aquello empezó a generar fricciones y tensiones. Mire, ese tipo de situaciones, cuando hay gente envuelta en todo esto, eso es una característica de niños espirituales.
que nos ve, no, que estamos peleándonos por a quién seguimos, quién es el líder con el cual nos identificamos. Entonces aplaudimos a fulanito de tal y ¿cómo se llama? Y decimos, yo soy seguidor de fulano de tal, yo soy seguidor de tal otro. Y vivimos en una pugna en medio de los entornos de la iglesia porque este líder es el que me gusta y aquel otro no me gusta. Eso es una evidencia de niñez espiritual, de gente que probablemente le va a ser difícil entender ciertos temas mucho más complejos porque en las cosas más sencillas de la fe no saben cómo manejar estos temas. Y vivimos en pleitos, en discordias y en tensiones. La Biblia nos habla de niños espirituales que pasan tiempos dormidos. La Biblia llega y habla acerca de aquellos que duermen espiritualmente, que no disciernen los tiempos, que no ven lo que está sucediendo alrededor en el mundo y en nuestro entorno. Mire, es que usted con solo ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el deterioro moral que está viendo en nuestro mundo, la situación y las tensiones que se están dando con las argumentaciones y los planteamientos y las formas de pensar de mucha de la gente en esta nueva generación, usted inmediatamente, si usted es alguien maduro espiritualmente, usted logra discernir que hay algo que no está bien. Si usted es alguien que mira a su alrededor y escucha cierto tipo de discursos en medio de la televisión, de la radio, y usted no tiene una reacción ante eso y usted lo ve todo normal, probablemente usted es un niño espiritual, porque usted no está logrando discernir lo que está sucediendo, porque en nuestro mundo están sucediendo una cantidad enorme de cosas. A lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo, como dice Isaías. Entonces, cuando no tenemos esa capacidad, todavía somos niños espirituales. Somos niños espirituales cuando no tenemos la madurez de poder vivir nuestra vida cristiana en armonía y caminando juntamente con otros creyentes que sabemos que se ven en otro entorno, se reúnen en otra iglesia o en otras comunidades de fe y vivimos en un pleito y en una discusión por asuntos de que mi iglesia sí es la iglesia verdadera, la tuya no. Es que mi iglesia sí es la iglesia del Señor, la tuya no no lo es. Y empezamos en una pugna entre hermanos y entre creyentes y empezamos a buscar puntos de disensión, de disputa. Amado hermano, que lo único que generan son tensiones entre hermanos en Cristo. Qué hermoso es cuando podemos tener una convivencia entre creyentes, aun cuando no asistemos a una misma iglesia. Miren, nosotros tenemos una relación de muchos años con los pastores de esta congregación. Los conocemos, inclusive hay personas que tienen más años de conocer a los pastores de esta congregación que yo mismo, que los conocen a ellos desde la juventud. Y el cuerpo pastoral de esta iglesia, que son varios pastores, tenemos una relación cercana y de amistad. Y somos de distintas organizaciones, pero podemos tener una relación armoniosa que nos permite poder interactuar hasta el punto de que podemos utilizar estas instalaciones por el vínculo y el amor en Cristo que nos tenemos, a pesar de que somos de organizaciones distintas. A pesar de que hay algunos tópicos y temas en los cuales no coincidimos, pero hay temas fundamentales de la fe en los cuales caminamos juntos. Eso es madurez. Eso es madurez. Y no nos concentramos en aquellas cosas en las cuales tal vez nos diferenciamos. Pero en medio de todo eso, la madurez tiene que ver con la capacidad de poder avanzar en armonía juntamente con otros hermanos, de estar despiertos espiritualmente en medio de un mundo complejo y difícil que nos está tratando de lanzar un mensaje de cómo debe vivirse la vida. Y nosotros necesitamos discernir. El hombre maduro y la mujer madura es una persona que logra discernir el mensaje que está allá afuera y decir, esto no es de Dios. Y puede con claridad decir, esto es lo que la Biblia habla de este tema. Amados hermanos, los niños espirituales son aquellos que generan escándalos por cualquier situación. Mire, hay creyentes que les fascina estar metidos en cuadriláteros.
Hay creyentes que le fascina estar en disputas permanentes con otros cristianos y yo soy, ¿cómo se llama? De los que no me gustan las redes sociales y me fascina y estoy metido en algunas de ellas, pero cuando me toca entrar a escenarios donde empiezan a lanzarse palabras ofensivas entre creyentes en Cristo, a decirse palabras fuertes y de fuerte tensión entre hermanos en la fe, yo digo, Dios mío, pero ¿en qué entorno estamos? Que no podemos manejar con madurez ciertos temas y ciertos asuntos. Los niños espirituales somos inexpertos e incapaces de poder manejar inclusive nuestras diferencias, pero la gente madura es alguien que aprende a manejar las diferencias que tiene con otros. Y tenemos la capacidad entre hermanos, hablando de hermanos en Cristo Jesús. Los niños espirituales no tienen los sentidos ejercitados, y es de lo que habla el versículo 14 que leímos al inicio. Los niños espirituales no tienen ejercitados sus sentidos. Y alguien que no tiene ejercitados sus sentidos es un niño espiritual. La pregunta es, ¿cómo se ejercitan los sentidos? Porque el versículo 14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, los hábitos y la práctica ejercitan nuestros sentidos espirituales. ¿A qué se refieren los hábitos y la práctica? El uso de las cosas. Mire, usted no puede llegar y forjar algo si usted no se ejercita, si usted no hace uso, si usted no practica. Mire, usted y yo podemos poder tener en nuestra casa una bicicleta de ejercitarse, una andadera de esas con las cuales usted hace ejercicio. Mire, usted no va a poder tener una buena condición física si usted tan solo en las mañanas se queda viendo la máquina ahí y no se sube, ¿verdad? Usted, para poder empezar a ejercitarse y adquirir condición, usted tiene que empezar a usar esa máquina, para que esa máquina con el paso del tiempo le permita a usted tener una buena condición física, una buena condición aerodinámica, y usted llegar y adquirir una buena condición de salud. Si esa máquina está allí, no se usa y no se utiliza, amado hermano, aquello se va a convertir simplemente en un adorno. En la vida espiritual es igual. Hay cosas que tienen que usarse. Hay dinámicas que tienen que ser parte habitual de nuestras vidas. Nuestros sentidos tienen que ejercitarse. Tenemos que usarlos. Tenemos que desarrollarlos. Y hay prácticas espirituales que nos ayudan a desarrollar esos sentidos. Pero si usted no desarrolla esas prácticas, usted va a quedarse como un niño espiritual. Usted no va a poder madurar. Usted no va a poder desarrollarse. Por eso es trascendental ejercitar nuestros sentidos para poder adquirir la madurez que Dios desea para usted y para mí. ¿Cómo podríamos interpretar esto a la luz de los hermanos a los cuales el autor de Hebreos les escribe? El autor les está diciendo, ¿saben algo? Ustedes no pueden comer alimento sólido porque ustedes son niños espirituales. Ustedes no han alcanzado la madurez porque no han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y para discernir el bien y del mal, usted tiene que desarrollar hábitos. Hábitos espirituales que le ayuden a identificar. Discernir es darnos cuenta, identificar algo, decir y saber lo que eso es. Por eso los sentidos espirituales tienen que ser desarrollados. Por eso los creyentes a los cuales el autor les escribe tenían falta de discernimiento del bien y del mal, y la condición de ellos era una condición de niñez espiritual. Y son exhortados y advertidos por el autor de este libro, que les dice, ustedes no pueden seguir creciendo ni adquirir madurez porque se han quedado en una condición de niñez espiritual. Y es algo que usted y yo no queremos.
Es algo que usted y yo no deseamos. Es algo que usted y yo no deberíamos ni siquiera considerar en nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser gente que desarrollamos hábitos que nos ayudan a ejercitar nuestros sentidos. Y cuando se desarrollan nuestros sentidos, empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Empezamos a desarrollar la capacidad de identificar lo que es correcto de lo que no es correcto. Un cristiano maduro discierne las cosas. ¿Por qué? Porque conoce la verdad, porque vive en la verdad, porque ha entendido la verdad. No solamente fue alimentado con leche espiritual, sino que también empezó a comer alimentos sólidos. Y tiene noción de ciertos temas, tiene claridad del mensaje de la palabra y del evangelio, y puede con suma facilidad identificar lo que es adecuado de lo que no es adecuado. Amados hermanos, cuando hablamos de los sentidos, ¿cuáles son los sentidos del ser humano? ¿Cuántos son? 8 sentidos. ¿Cuántos? 4. 5 sentidos. Díganme uno. La vista, el ver. ¿Cuál es otro? El oír. ¿Cuál es el otro? El tacto. ¿Qué nos falta? El gusto. Y el olfato. Bueno, algunos de nosotros, a mí me fascina el olfato, más cuando algo está en la cocina y empieza a oler rico, ¿verdad? Y empiezan esos olores y hasta que los jugos gástricos empiezan a tener ahí efecto en uno, ¿verdad? Esos aromas, bueno, a mí me fascina el tema del olfato. Así que en medio de todo eso, mire, tenemos 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos. Pero mire que en la Biblia nosotros encontramos una contraparte espiritual para los 5 sentidos que tenemos. Cuando yo voy a la Biblia me encuentro que la Biblia me exhorta en algunos textos, en algunos pasajes de la Escritura, algunas cosas que tienen que ver con los sentidos espirituales. Un ejemplo, el sentido del gusto. Me acuerdo cuando estaba meditando en esto, me acordé de ese pasaje del Salmo 34, versículo 8, que dice, gustad y ved que es bueno Dios. Gustad y ved que es bueno Dios. Dice el Salmo 34, versículo 12. Gustad y ved. El gusto. No solamente ver a Dios, lo que ha hecho. Gustad. Cuando usted gusta algo, es que usted lo disfruta. Es como cuando usted le ofrecen algo. Se ve rico, usted lo observa y usted dice, oye, eso se ve bien. Pero usted no va a poder disfrutar de aquello plenamente si usted no usa el gusto. Si usted no prueba un bocado de aquello. Es como la primera vez que yo probé ancas de rana. Y yo no sé si a usted le ha tocado comer ancas de rana. Claro, cuando yo veo aquello en el plato, que lo disfrazaron muy bonito, con varios adornos y varias cosas allí. Yo digo, que se pareció un muslo de pollo. El muslo se veía bien robusto y yo voy entrando. Yo decía, bueno, se ve un poco sospechoso esto, ¿qué será? No pregunté. Yo soy de los que me guío más por el olfato. Ya bien. Entonces yo le entré el asunto y estaba bueno. Ya después me dieron la noticia de lo que era. Claro, cuando me dieron la noticia, yo empecé a estremecer, empecé a marearme, me hacía de un lado para otro. No tanto así, pero dije, está rico. Pero yo tuve que probarlo para darme cuenta de que uno muchas veces se guía por lo que escucha, ¿verdad? Ancas de rana. Y cuando uno piensa en una rana, pues inmediatamente como que aquello no se asocia con comida. Entonces, en medio de todo eso, usted necesita probarlo para darse cuenta que realmente eso tenía un excelente sabor. Así que si hoy alguien me ofrece y me invita a algún lugar a comer ancas de rana, pues yo me las como sin ningún problema, porque ya sé cómo saben. En medio de todo eso, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dice el Salmo 34, 8. Gustad. Mire, la única manera de nosotros poder disfrutar lo que Dios nos da es gusto. Es cuando usted le toma gusto a lo que Dios ha hablado.
Cuando usted le toma gusto a lo que Dios le ha comunicado. Es que usted, para poder disfrutar algo, usted tiene que ser partícipe de aquello. Gustad y ver qué bueno es Dios. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y cuando uno piensa, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos gustado la bondad de Dios o experimentado la bondad de Dios? Lo asocia con el gusto, lo asocia con el haber vivido la bondad del Señor. La experimenté, la viví, me di cuenta de primera mano que Dios fue bondadoso conmigo porque hizo esto, intervino en esta situación, se manifestó en esta otra situación. La Biblia nos habla del sentido del gusto en el aspecto espiritual y nos dice: usted y yo hemos gustado la gracia de Dios. Usted y yo hemos gustado la bondad de Dios porque la hemos experimentado. Amén. Y si hemos experimentado la gracia y la bondad de Dios, eso significa que usted ha usado el sentido del gusto. ¿Por qué usted ha experimentado la gracia de Dios? Éramos pecadores, vivíamos alejados de Dios y hoy hemos experimentado su bondad y su gracia. Hemos pasado de tinieblas a luz. Usted ha gustado la misericordia de Dios. Por eso cuando usted ve el pecado, usted llega y dice: no, yo no puedo ser partícipe de eso porque eso es parte de mi vida pasada. Yo ya he gustado la bondad del Señor. Eso no puede ser parte de mi vida. Hemos gustado la bondad del Señor. Mire que la Biblia nos habla en un sentido espiritual del sentido del oído. En el Antiguo Testamento encontramos en múltiples ocasiones, como en Isaías 55, versículo 3, que dice: oíd y vivirá vuestra alma. El Señor nos dice: escuchen, oigan, para que viva vuestra alma. En Apocalipsis encontramos constantemente los primeros 3 capítulos que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que aprender a ejercitar nuestro oído y escuchar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está comunicando. Cuando usted le presta oído a la palabra, no solamente para oírla, sino para obedecerla. No solamente para conocerla, sino para practicarla. Cuando usted le presta oído a lo que Dios está hablando, usted está usando y ejercitando su oído espiritual. Cuando usted escucha el mensaje dominical y usted no solamente se convierte en un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor, usted le está prestando atención a lo que se está hablando. Usted está oyendo. Por eso es tan importante ejercitar nuestro oído espiritual para escuchar qué es lo que Dios hoy me está hablando. La Biblia nos habla del sentido espiritual de la vista. El salmista en el Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos, dice el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vuestro entendimiento fue alumbrado por la luz de Cristo. Amén. Y la luz del Evangelio resplandeció sobre nosotros. Nuestros ojos fueron abiertos para ver la verdad de Dios y para entender que éramos pecadores y que vivíamos alejados de Él. Y Él abrió nuestros ojos espirituales. Amados hermanos, el sentido espiritual del ver lo hemos ejercitado. Por eso necesitamos ejercitar nuestros sentidos. Debemos tener nuestros ojos abiertos. Alguien podría llegar y decir, una vez alguien me decía: pastor, es que hay muchas cosas que uno ve, uno tiene que ser malicioso. Me decía esa persona. Me lo estaba diciendo en el contexto de que hay cosas que suceden a nuestro alrededor. Usted tiene que mirar, prestarle atención. Es como cuando usted ve a una persona desconocida por el vecindario y que anda allí queriendo acercarse a los niños del vecindario, ¿verdad que sí?
Usted se apercibe y dice, ese no es de por acá. Y se está acercando a los niños del vecindario y usted empieza a advertir al vecino, vecino, tenga cuidado. Mire, anda por ahí una persona extraña que no es de la comunidad. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están abiertos para observar, para ver lo que está pasando y llamarnos la atención de que hay cosas que están sucediendo que no están bien. Nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos. Mire, la Biblia nos habla del sentido espiritual del olfato. Y encontré este pasaje de Filipenses 4:18 donde Pablo llega y dice que estoy lleno, habiendo recibido lo que enviaste, olor fragante. A Pablo le llegaban las noticias cuando estaba en la cárcel de lo que estaba sucediendo en distintos lugares y en distintas iglesias. Los hermanos que lo visitaban en la cárcel le decían, Pablo, mira lo que está sucediendo en esta comunidad, mira lo que Dios está haciendo. Y dice Pablo, cuando yo escucho esas noticias que me llegan por parte de los hermanos, eso para mí es olor fragante. Eso tiene un olor sabroso. Escuchar ese mensaje, saber que las iglesias están creciendo, saber que los creyentes están fortaleciéndose en la fe, saber que los creyentes están consolidándose espiritualmente, eso es olor fragante. Amados hermanos, cuando usted y yo vamos a la palabra y escuchamos lo que Dios nos comunica y nos habla, eso es olor fragante. Cuando escuchamos lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que vivimos, eso es olor fragante. Cuando escuchamos que nuestros hermanos en la fe están creciendo y fortaleciéndose espiritualmente, eso es olor fragante. Cuando escuchamos noticias de lo que Dios está haciendo en Medio Oriente y en Utibé, eso es olor fragante. Cuando nos damos cuenta que aquel hermano que estaba pasando por un tiempo difícil en cuanto a su salud física y Dios ha estado renovando sus fuerzas y dándole vitalidad porque hemos estado orando por él, hemos estado llamando, hemos estado compartiendo con ese hermano y tenemos noticias de que las cosas han mejorado. Eso es olor fragante. Son excelentes noticias. ¿Ven? Amados hermanos, la Biblia nos plantea que hay, ¿cómo se llama? El sentido espiritual del tacto o del sentir también lo podemos ver desde una perspectiva espiritual. Efesios 4:18, versículo 19 dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, hablando de la gente que vive sin Cristo, hablando de la gente que vive sin el Señor. Y el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice, hermanos, es que ustedes también antes vivían de esa misma manera. Ustedes tenían un corazón duro, igual que toda esa gente que perdieron toda sensibilidad. Antes también ustedes eran gente insensible, que no sentían tacto. Cuando vivíamos sin Cristo, nosotros no éramos sensibles al evangelio. Éramos sensibles a otras cosas. Nos dejábamos llevar por nuestros deseos carnales. Nos dejábamos llevar por nuestra naturaleza caída. Nos dejábamos llevar por la maldad que había en nuestro corazón. Éramos insensibles a Dios. Pero usted y yo nos hemos sensibilizado a Dios, ¿verdad? Entonces usted cuando escucha el mensaje, usted se sensibiliza al mensaje de la palabra porque usted dice, Dios me está hablando hoy. Usted está sensibilizándose a lo que Dios está comunicando. Usted y yo deberíamos de ser hombres y mujeres, discípulos del Señor, que somos sensibles a lo que Dios está hablando. Por eso cada vez que se predica el mensaje de la palabra, tenemos que estar preparados y sensibles a lo que Dios está queriendo hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Por eso, amado hermano, mire cómo los sentidos a lo largo de la Biblia están inmersos en un aspecto espiritual. Dios nos habla de que tengamos el gusto apercibido, gustemos lo que Dios nos está hablando, que oigamos lo que Él está hablando, que veamos
las maravillas de su ley, que podamos oler aquellas cosas. Mire, a mí me fascina cuando yo escucho testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Y cuando esa persona empieza a hablar lo que Dios está llevando a cabo en medio de su vida y de lo que está aprendiendo, porque eso es una evidencia de que los que estamos en un proceso de crecimiento estamos día a día aprendiendo de parte del Señor. Por eso, amado hermano, nuestro transitar por la vida debe ser un proceso en el cual nuestros sentidos son ejercitados. Pero los sentidos son ejercitados por el uso, por desarrollar esos hábitos espirituales que nos van a ayudar a poder discernir lo bueno de lo malo, a ejercitar nuestros sentidos. Miren, no puede haber un ejercitarse de los sentidos espirituales si no hay hábitos espirituales. No puede haber un desarrollarse espiritualmente si no hay una dinámica de ejercicio espiritual, de hábitos espirituales que se fomentan en nuestras vidas. Y si no hay hábitos espirituales, ¿cómo vamos a poder alcanzar la madurez? No puede alcanzarse la madurez. Y mire, la madurez espiritual no se alcanza, amado hermano, solamente con venir un domingo y escuchar la predicación y estar en el culto y alabar al Señor. La vida espiritual tiene que ir más allá de nuestros programas. Y qué bendición cuando nos vemos, cuando estamos juntos, cuando alabamos a Dios, cuando escuchamos el mensaje de la palabra reunidos todos. Pero la vida espiritual va más allá de este tiempo que tenemos acá. La vida espiritual tiene que ver con una vida consistente de edificar hábitos espirituales que nos permiten fortalecer nuestros sentidos. Esos hábitos espirituales se desarrollan en el día a día. Sí, pastor, pero en el día a día hay tantas cosas que hacer. Trabajo, estudio, atender asuntos de la casa. Pues claro, es que esa es parte de la vida. Esa es parte de la vida. Yo no creo que aquí hayan ninis, ¿eh? ¿Verdad que no? Que queremos estar en la cama todos los días y a toda hora y sin hacer nada, que no queremos trabajar, ¿no? Y hay gente que dice, no trabaja que no coma. Necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser diligentes, necesitamos dar lo mejor de nosotros en medio de todo lo que hacemos diariamente. Eso es lo que Dios quiere. Pero en medio de la vida, amado hermano, usted necesita dedicarle tiempo a todas esas cosas que son propias del diario vivir. Pero también necesitamos dedicarle tiempo ¿a qué? A las cosas espirituales. Necesitamos tomar tiempo, amados hermanos, para edificar en todo aquello que tiene que ver con la vida espiritual. Esa es la manera de empezar a desarrollar, a crecer, a desarrollar disciplinas que nos van a ayudar a adquirir hábitos, y los hábitos nos van a permitir ejercitar nuestros sentidos. Y con los sentidos ejercitados, usted y yo nos vamos a convertir en cristianos maduros. Que nuestra vida espiritual, y lo digo en el mejor sentido de lo que voy a expresar, no depende de un culto dominical. ¿Por qué hay muchas personas que después de la pandemia su vida espiritual se vino abajo? Porque su vida espiritual dependía de verlos en un lugar. Pero aquellos cristianos que tenían vidas consistentes de oración, de lectura de la palabra, de comunión con Dios, de intimidad con Dios, de relación con los hermanos, y no solamente en un lugar físico, sino que nos llamamos, compartimos, hablamos, y estamos en cierta interacción con la palabra, interacción con Dios, interacción en oración. Esos cristianos que usted nos ve hoy, después de 2 años y medio de pandemia, ¿qué pasamos? Firmes en el Señor. Retornaron al lugar de reunión, se siguen reuniendo, siguen alabando a Dios, y sus vidas espirituales más bien se consolidaron más. ¿Por qué? Porque en medio de todas las circunstancias, la pandemia no fue un problema. Porque ellos ya tenían vidas consistentes de oración.
Vidas consistentes de lectura de la Biblia, vidas consistentes de devoción con Dios, vidas consistentes de relación con los demás que no dependían de un domingo. Y usted ve a esas personas firmes en la fe, avanzando y caminando en el Señor, a pesar de lo que haya venido. Pero aquellos que no tenían ese tipo de consistencia, ay, pastor, no nos podemos ver. Y después de 2 años y medio, hoy están muchos de ellos desaparecidos. Muchos de ellos no aparecen en el escenario de la iglesia. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Y cuando usted se acerca, usted se ha dado cuenta de que su vida espiritual menguó, porque su vida espiritual dependía de ciertas cositas, que era lo que lo ayudaban a mantenerse y a sobrevivir en la semana. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos gente madura. Las palabras del autor del libro de los Hebreos pareciesen palabras fuertes, pero esas palabras de advertencia fuertes y directas para los hermanos en aquel momento de la historia tenían el propósito de despertarlos. Tenían el propósito de moverles el piso y decirle, prestenle atención a esto. Ustedes ya deberían de ser maestros. Ustedes ya deberían de ser gente madura que están enseñando a otros. Ya ustedes no dependen del pastor, más bien ustedes están pastoreando a otros. Más bien ustedes están edificando la vida de otros, porque ya ustedes han crecido en la fe y se han consolidado. Dios quiere que llegamos a ser ese tipo de creyentes, creyentes que desarrollan hábitos sólidos y consistentes. Y mire, un creyente que desarrolla hábitos consistentes, puede venir cualquier tempestad, puede venir cualquier tormenta, puede venir cualquier pandemia, puede venir lo que sea. Puede venir la viruela del mono, la gripe aviar, la influenza, puede venir lo que sea, que al final de cuentas usted va a seguir firme en el Señor caminando porque tiene una vida consistente y consolidada. Dios quiere eso para nosotros. Dios está queriendo que podamos consolidarnos espiritualmente. Necesitamos desarrollar hábitos espirituales para poder madurar, ejercitar nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal, porque no queremos quedarnos como niños espirituales. Los niños espirituales entonces se debaten en temas triviales. Los niños espirituales están preocupados por cosas que muchas veces no son ni importantes. Los niños espirituales están prestándole atención a cosas que no son fundamentales de la fe. Los niños espirituales le dan prioridades a otras cosas. Dios quiere que usted sea un creyente maduro. Para eso necesitamos desarrollar hábitos sólidos y consistentes que nos ayuden a crecer. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para edificar esos hábitos espirituales sólidos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo día tras día? Día tras día, cada día que amanece, ¿qué estás haciendo para ir consolidando tu vida y creciendo? De manera que te conviertas en ese cristiano maduro que Dios desea. El Señor nos ayude a poder ser esos hombres y mujeres maduros espiritualmente, que podemos escuchar y alimentarnos y comer del alimento sólido. Que el pastor puede decir, no hay problema, yo hablo de este tema con ustedes porque ustedes son gente madura. Pero qué triste es pensar que en algunos momentos hay algunos temas que probablemente no se pueden hablar con uno, porque no tenemos la madurez para poder manejarlos. Y eso es lo que se le estaba diciendo a estos hermanos. Que estos hermanos hebreos nos puedan servir a nosotros como modelo y advertencia del cuidado que debemos de prestarle a nuestros hábitos espirituales. Y no caigamos en el mismo ejemplo que ellos nos dieron. Y que las advertencias del escritor del libro de Hebreos nos pueda servir a nosotros para poder desarrollar vidas consistentes que glorifiquen y exalten el nombre del Señor. Vamos a orar
y alabar su nombre. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, amantísimo Rey, por el mensaje que hoy nos comunicas, por el mensaje que hoy nos das, por las palabras que hoy nos transmites a través del libro de Hebreos, porque tú exhortas y alientas nuestro corazón. Tú nos animas, oh Dios, a vivir vidas consistentes, sólidas, consolidadas, Señor. Oh Padre amado, no queremos ser niños espirituales, Señor, inmaduros. Queremos ser hombres y mujeres que crecen en su espiritualidad, que desarrollan una espiritualidad consistente, a prueba de cualquier situación, a prueba de dificultades, a prueba de crisis, a prueba de tiempos difíciles, a prueba de cualquier circunstancia que se presente en la vida. Amantísimo Dios, queremos y necesitamos desarrollar esos hábitos espirituales que nos ayuden a crecer en nuestro caminar diario. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestros ojos espirituales, a desarrollar nuestros oídos espirituales y aprender a escuchar tu voz. Ayúdanos a sensibilizar nuestro tacto y a sentir lo que tú sientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese olfato ejercitado para identificar lo que es tuyo de lo que no lo es. Ayúdanos a desarrollar nuestros sentidos. Ayúdanos, oh Dios, a crecer cada día y que con el paso del tiempo nos podamos convertir en esos hombres y mujeres que queremos, que debemos ser. Y tú nos llamas a ser para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu santo nombre. Padre, yo oro para que tú, oh Dios, llenes nuestros corazones, alientes nuestra vida, Señor, nos exhortes, nos animes en medio de nuestro caminar diario, Señor. Queremos ser esas personas que se consolidan cada día con vidas espirituales consistentes y firmes en medio de los tiempos difíciles y los vaivenes de la vida. Queremos ser gente que permanece firme, cimentadas en el Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir esa vida, oh Dios, que te honra, te glorifica, Señor. Oh Dios, recibe adoración, recibe honor, recibe toda exaltación, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Seguimos alabando al Señor. Queremos entonar este canto, adorar.